Imagina un mundo donde los viajes no sean simplemente un trayecto de un punto A a un punto B, sino una aventura emocionante en sí misma. Hoy nos vamos al futuro y veremos 15 conceptos de trenes increíbles que pueden cambiar para siempre nuestra percepción de los viajes por ferrocarril. Ponte cómodo y empecemos este viaje fascinante por el mundo de la tecnología, la velocidad y las ideas que ayer mismo parecían ciencia ficción. Hyperloop es un concepto propuesto por primera vez por Elon Musk en el año 2013. Esta idea promete darle la vuelta por completo a la concepción del transporte a distancias medias. Hyperloop es un sistema de desplazamiento supersónico por tierra, donde cápsulas de pasajeros y de carga se mueven dentro de tubos especialmente diseñados con presión reducida. La velocidad de estas cápsulas puede alcanzar hasta 750 millas por hora, lo que convierte a Hyperloop en un medio más rápido no solo que los ferrocarriles tradicionales, sino incluso que algunos vuelos comerciales. El principio de funcionamiento es simple y genial. Se crea un entorno casi al vacío, lo que minimiza la resistencia del aire, una de las principales razones por las que los trenes comunes no pueden desarrollar velocidades ultra altas. En combinación con la levitación magnética, esto permite que las cápsulas leviten literalmente dentro del tubo, moviéndose con suavidad, sin fricción y casi sin pérdidas de energía. Una de las ideas principales de Hyperloop es la ecología. Estas líneas podrían alimentarse por completo de fuentes de energía renovable, por ejemplo, de paneles solares instalados a lo largo de los tubos. Esto convierte al proyecto no solo en un avance tecnológico, sino también en un paso hacia un futuro más limpio. Sin embargo, en el camino hacia la materialización de este sueño hay obstáculos serios, el costo colosal de la construcción y cuestiones de seguridad aún no resueltas. Como, por ejemplo, evacuar a las personas desde un tubo a gran velocidad o en caso de una falla de presión. Estos desafíos frenan por ahora el desarrollo de la tecnología. No obstante, varias empresas y centros de investigación ya están realizando pruebas activas y construyendo pistas de ensayo, y si todo va según lo previsto, podrían aparecer las primeras redes Hyperloop plenamente operativas ya dentro de 1 o 2 decenios. Cada tren, durante su movimiento, produce una enorme cantidad de energía, no solo mecánica, sino también térmica y sonora. Gran parte de esta energía simplemente se pierde. La tecnología de Energy Harvesting, o captación de energía, propone aprovechar estas pérdidas de manera útil, convirtiéndolas en una fuente de alimentación para el propio tren o incluso para los objetos circundantes. El método principal es el frenado regenerativo. Cuando el tren disminuye la velocidad, la energía cinética, que normalmente se transforma en calor por la fricción de los frenos, se convierte en electricidad. Esta energía puede almacenarse en baterías y utilizarse en la siguiente aceleración. En entornos urbanos, donde los trenes se detienen con frecuencia, la eficiencia de este sistema resulta especialmente notable. Pero eso no es todo. Algunos proyectos proponen usar materiales piezoeléctricos en los rieles o en las traviesas. Cuando las ruedas del tren ejercen presión sobre ellos, se libera electricidad que puede alimentar sistemas de señalización, iluminación de estaciones o incluso edificios cercanos. Otra idea es instalar mini aerogeneradores a lo largo de las vías o incluso en el propio tren para atrapar las corrientes de aire creadas por el movimiento del convoy. Todo esto, en conjunto, convierte al ferrocarril en una fuente de energía y no solo en un consumidor. Las tecnologías de captación de energía se vuelven cada vez más accesibles y con el tiempo su aplicación permitirá no solo ahorrar recursos, sino también convertir a los ferrocarriles en sistemas autónomos y autosostenibles. La era de la energía sostenible ya ha llegado, y los trenes solares son un ejemplo brillante de ello. La idea es simple: usar la fuerza del sol para alimentar por completo el movimiento del convoy y todos sus sistemas. Esto puede hacerse de dos maneras. La primera, instalar paneles solares directamente en el techo de los vagones, donde generan energía en tiempo real. La segunda, crear estaciones solares a lo largo de las vías que suministren electricidad al tren a través de la red. En ambos casos, el resultado es el mismo: minimizar la dependencia de los combustibles fósiles y reducir de forma significativa las emisiones a la atmósfera. Además de la ecología, los trenes solares prometen un ahorro notable. La energía del sol es gratuita y los costes de explotación de estos convoyes pueden ser inferiores a los tradicionales. Claro está, este enfoque no es universal.
En países con clima nublado, los paneles solares no podrán funcionar de manera eficiente. Pero allí donde el sol brilla la mayor parte del año, el potencial de la tecnología es enorme. Ya existe un ejemplo. En Australia, la empresa Byron Bay Railroad lanzó el primer tren completamente solar. Y en India, ya se están probando convoyes con paneles solares en los techos de los vagones. Parece que la energía solar no es solo una tendencia, sino un camino real hacia un transporte sostenible del futuro. Los trenes colgantes, o como también se les llama, Sky Trains, parecen una escena de una película futurista, pero en realidad ya existen y se desarrollan activamente. La esencia del sistema es simple. El tren no se mueve sobre los rieles, sino que queda suspendido de ellos desde arriba, deslizándose por encima de las calles y los atascos. Esta solución es ideal para ciudades superpobladas, donde la construcción subterránea es demasiado cara o compleja, y las carreteras de superficie ya están saturadas. El tren colgante literalmente utiliza el aire como un nuevo plano de transporte, sin requerir mucho espacio y sin estorbar a peatones ni automóviles. Los sistemas modernos de este tipo, por regla general, funcionan con electricidad, y el movimiento de los vagones se estabiliza mediante giróscopos y sistemas inteligentes de balance, gracias a lo cual el tren circula con suavidad y en silencio. Además, tales líneas pueden construirse mucho más rápido y más barato que el metro. No hacen falta túneles ni cerrar carreteras. Basta con instalar viaductos. Los trenes colgantes también son ideales para integrarse con la infraestructura inteligente, paneles solares, estaciones de recarga e incluso gestión automática de los flujos de pasajeros. Y puesto que son más silenciosos y limpios que autobuses y tranvías, las ciudades podrán reducir los niveles de ruido y de contaminación. Sistemas similares ya funcionan en Alemania, Japón y China, y los ingenieros están convencidos. Precisamente los Skytrains se convertirán en el transporte clave de los megalópolis del futuro. Y ahora imagina un sistema en el que el ferrocarril y los drones trabajen como un solo organismo. Los trenes de carga con drones integrados son una idea capaz de cambiar radicalmente la logística mundial. El objetivo principal de esta tecnología es resolver el llamado problema de la última milla, cuando la entrega desde el centro de distribución hasta la puerta del cliente se convierte en la etapa más difícil y costosa del transporte. En este concepto, el tren se transforma en un centro logístico móvil. Transporta enormes volúmenes de mercancías a largas distancias y, cuando se acerca a la región deseada, desde su plataforma despegan drones que llevan los paquetes directamente a los destinatarios. El tren ni siquiera tiene por qué detenerse. Los drones pueden regresar a él en la siguiente estación o alcanzar al convoy en el camino. Este enfoque combina lo mejor de ambos mundos, la eficiencia energética y la capacidad de carga del ferrocarril con la maniobrabilidad y la rapidez de los drones. No solo supone un ahorro de tiempo, sino también una reducción de costos, especialmente en rutas donde la entrega por carretera es difícil. Por ejemplo, en montañas, zonas rurales o regiones con carreteras deficientes. Además, el sistema de drones puede reaccionar con rapidez a la demanda cambiante, proporcionando flexibilidad en los suministros. Imagina, entrega urgente de medicamentos, productos frescos o documentos, y todo ello desde a bordo de un tren en marcha. A largo plazo, esto puede reducir seriamente el número de camiones en las carreteras, disminuir los atascos y mejorar la situación ambiental. Esta simbiosis de trenes y drones ya se está probando por varias grandes empresas, y si todo va según lo previsto, en las próximas décadas trenes inteligentes, similares, se convertirán en un elemento habitual de la logística mundial. La mayoría de los trenes modernos funciona ya sea con motores diésel o con electricidad, pero ambas opciones aún no son ideales desde el punto de vista ecológico. La electricidad no siempre es limpia, y el diésel deja una enorme huella de carbono. Precisamente por ello, cada vez más ingenieros y compañías energéticas centran su atención en el hidrógeno, el combustible del futuro. Los trenes de hidrógeno funcionan sobre el principio de la reacción química entre hidrógeno y oxígeno, como resultado de la cual se genera electricidad, y el subproducto se convierte en agua común, sin emisiones, sin hollín, sin ruido. La principal ventaja es la posibilidad de usar hidrógeno producido a partir de fuentes renovables. Si el hidrógeno se obtiene por electrólisis del agua desde centrales solares o eólicas, todo el ciclo se vuelve absolutamente ecológico.
Además, los trenes de hidrógeno son perfectos para líneas donde es imposible o demasiado caro tender electrificación. Basta con construir estaciones de repostaje y los convoyes diésel existentes pueden adaptarse a la nueva tecnología. Las ventajas son evidentes: menos ruido, cero emisiones y reducción de costos de mantenimiento. Es cierto que, por ahora, el combustible de hidrógeno sigue siendo más caro que el tradicional, pero cada año las tecnologías de producción se abaratan, por lo que su implantación masiva solo es cuestión de tiempo. Tales trenes ya se están probando en todo el mundo. En Alemania, el Reino Unido y Japón realizan ensayos con éxito, y en el próximo decenio, el hidrógeno bien podría convertirse en el nuevo estándar del transporte verde. La idea más audaz de nuestra lista es el híbrido de avión y tren. Suena como pura fantasía, pero los ingenieros ya estudian cómo combinar las ventajas de ambas tecnologías: la velocidad del vuelo y la comodidad de la conexión ferroviaria. La concepción plantea crear un medio de transporte capaz de desplazarse sobre rieles y luego elevarse al aire. Este híbrido podría usar alas retráctiles o turbinas orientables que le permitieran pasar del modo ferroviario al modo aéreo. Imagina, te subes a un tren en el centro de la ciudad, se mueve por los rieles hasta una terminal especial, luego despega y, en solo un par de horas, te encuentras en el otro extremo del país, sin transbordos, sin aeropuertos, sin colas de control. Este enfoque puede reducir de forma radical el tiempo de viaje en direcciones donde no hay vuelos directos y el trayecto en tren común lleva demasiadas horas. Además, el híbrido disminuirá la carga sobre los aeropuertos y reducirá el número de vuelos cortos, los menos eficientes en consumo de combustible. Claro que la realización requerirá una colosal reestructuración de la infraestructura. Las estaciones ferroviarias deberán contar con pistas de despegue y los aeropuertos con plataformas ferroviarias. Pero si la humanidad logra materializar tal idea, será una auténtica revolución en el transporte. El híbrido de tren y avión no es solo un concepto, es un símbolo de que las fronteras entre los tipos de transporte se van desdibujando poco a poco. Y, tal vez, en un futuro cercano podamos decir: el futuro de los viajes ha llegado. Imagina que un viaje en tren se convierte no solo en un trayecto, sino en un auténtico espectáculo interactivo. Las ventanas con realidad aumentada son una tecnología capaz de cambiar por completo la manera en que percibimos el camino. Normalmente, al mirar por la ventana del tren, simplemente observamos paisajes fugaces. Pero, ¿y si la ventana se convierte en una pantalla que combina la vista real tras el cristal con elementos digitales? Las ventanas de realidad aumentada pueden mostrar en tiempo real información sobre los lugares de interés por los que pasas. Nombres de ciudades, historia de los sitios, datos curiosos, rutas e incluso datos meteorológicos. En esencia, obtienes un guía personal directamente en la ventana. Para los pasajeros de negocios, las ventanas pueden transformarse en paneles de trabajo, mostrar noticias, correo, calendarios de reuniones, y para los niños, en un portal con juegos y animaciones, donde el paisaje exterior se convierte en parte del proceso de juego. Además, estas ventanas pueden utilizarse para publicidad. Por ejemplo, al pasar junto a un centro comercial, en la pantalla aparecerá su logotipo o un descuento para los pasajeros del tren. Esto crea nuevas fuentes de ingresos para las compañías ferroviarias, sin impedir que los viajeros disfruten del trayecto. Tecnologías similares ya han comenzado a probarse en Japón y en algunos otros países, y en cuanto su precio disminuya, las ventanas de realidad aumentada se convertirán en estándar en los trenes de nueva generación. Muy pronto podremos verlas por todas partes, desde expresos de alta velocidad hasta trenes de cercanías. En las líneas ferroviarias más congestionadas, los trenes circulan literalmente uno detrás de otro, pero aún así se mantiene una distancia significativa por seguridad. La tecnología de acoplamiento virtual propone cambiar radicalmente este principio y aumentar la capacidad de las líneas férreas sin construir nuevas vías. La idea es simple. En lugar de conexiones físicas entre trenes, se usa comunicación inalámbrica e intercambio de datos en tiempo real. Cada tren conoce la posición exacta, la velocidad y la aceleración del convoy vecino y sincroniza sus acciones, como una bandada de aves que vuela en formación perfecta. Gracias a ello, los trenes pueden moverse casi pegados entre sí, manteniendo la seguridad y la precisión en la marcha. Esta tecnología no solo eleva la capacidad de las líneas, sino que también suaviza la circulación.
El frenado y la aceleración sincronizados reducen el consumo de energía y el desgaste de los mecanismos. El acoplamiento virtual es especialmente valioso para megalópolis, donde cada minuto y cada kilómetro de vía valen oro. Además, tal sistema permitirá que los trenes se dividan y se reúnan de forma dinámica en la ruta. Por ejemplo, una parte del convoy puede desacoplarse y dirigirse a otra ciudad sin detener por completo el movimiento. Sí, es una tarea tecnológica increíblemente compleja que requiere la máxima precisión en la comunicación y la coordinación. Pero la experiencia en el desarrollo de automóviles autónomos y sistemas de inteligencia artificial hace que este escenario sea cada vez más real. Es posible que dentro de 10 años veamos trenes que se desplacen en densos convoyes digitales, gestionados no por maquinistas, sino por algoritmos. La levitación cuántica, conocida también como bloqueo cuántico, es una tecnología capaz de reescribir literalmente las reglas del movimiento ferroviario. Se basa en las propiedades de los superconductores, que al enfriarse a temperaturas extremadamente bajas, comienzan a manifestar efectos asombrosos. Si colocas un superconductor sobre una superficie magnética, no solo flota sobre ella, sino que queda fijado, en una posición determinada, sosteniéndose en el aire. Esto es posible gracias al llamado efecto Meissner, cuando el campo magnético no atraviesa el material, sino que queda atrapado dentro de él. Como resultado, un tren que use levitación cuántica puede deslizarse literalmente sobre los rieles sin la menor fricción. La principal ventaja de esta tecnología es la casi total ausencia de resistencia, lo que significa mínimo consumo de energía, alta velocidad y un andar increíblemente suave. El desgaste de vías y ruedas se reduce a cero y los costos de mantenimiento disminuyen notablemente. Sin embargo, por ahora es un lujo increíblemente caro. Los científicos han calculado que la construcción de una línea con levitación cuántica costaría aproximadamente 10 veces más que las autopistas ferroviarias de alta velocidad tradicionales. Por lo tanto, al menos en los próximos años, estos trenes pueden aparecer solo en rutas cortas o como proyectos de demostración. Pero el principio en sí es revolucionario y, quién sabe, tal vez en el futuro se convierta en norma, igual que en su día lo fue la electricidad común. Trenes que se mueven no en horizontal, sino hacia arriba. Suena a argumento de película de ciencia ficción, pero los ingenieros ya están desarrollando también esta idea. En el contexto de megalópolis en crecimiento, donde el espacio horizontal es cada vez más escaso, los trenes verticales pueden convertirse en la solución a los problemas de transporte del futuro. La idea consiste en que los trenes puedan desplazarse no solo por rieles a lo largo de las calles, sino también por vías verticales, a lo largo de las fachadas de rascacielos o laderas de montañas. Un tren así podría llevar a las personas directamente a los pisos superiores de torres de oficinas o complejos residenciales, librándolas de la necesidad de cambiar a ascensores u otros sistemas de transporte terrestre. Desde luego, las ruedas tradicionales no sirven aquí. Se necesitarán sistemas de levitación magnética o mecanismos de elevación automatizados que permitan al tren ascender y descender con suavidad, manteniendo a los pasajeros en posición vertical. Los salones de estos trenes podrán rotar internamente para que el suelo permanezca siempre bajo los pies, independientemente del ángulo de movimiento. La seguridad es la prioridad clave. Sistemas de reserva multinivel, protección contra caídas en caso de corte de energía y frenado automático harán que el viaje sea seguro incluso en situaciones imprevistas. Si se logra implementar esta tecnología, podría cambiar por completo la arquitectura de las ciudades. Las estaciones ferroviarias podrían integrarse directamente en los edificios y el transporte dejaría de limitarse al suelo. Por ahora parece algo propio de la ciencia ficción, pero, como muestra la historia, ideas que alguna vez parecieron una locura a menudo se convierten en norma. Los trenes modernos ya están compuestos por vagones que pueden unirse y separarse, pero un nuevo nivel de modularidad promete algo mucho más flexible. Los trenes modulares son estructuras en las que los vagones pueden sustituirse, añadirse o reconfigurarse rápidamente durante el propio servicio, adaptando el convoy a las necesidades del momento. Por ejemplo, en horas punta el tren puede aumentar automáticamente, añadiendo módulos de pasajeros, y por la noche reducirse para ahorrar energía. En la ruta se puede incluir fácilmente un módulo de carga, un coche restaurante o incluso un módulo dormitorio.
Todo ello sin maniobras prolongadas en estaciones. El propio proceso de acople y desacople estará automatizado, mediante sistemas inteligentes de acoplamiento. Una parte del convoy puede separarse y marcharse por otra línea, sin impedir que el resto del tren continúe su camino. Esto crea una flexibilidad totalmente nueva en la gestión de rutas. Además, la modularidad simplificará el mantenimiento. Un módulo defectuoso puede simplemente reemplazarse, sin dejar fuera de servicio todo el tren. Por supuesto, su implantación requerirá la modernización de estaciones y vías, pero el potencial es enorme. Es un modo relativamente económico de renovar las redes de transporte, haciéndolas más dinámicas y eficaces. El mundo habla cada vez más de automóviles sin conductor, pero el transporte ferroviario tiene una ventaja. Se mueve estrictamente por rieles, lo que hace mucho más realista la introducción de tecnologías autónomas. Los trenes gestionados por inteligencia artificial podrán desplazarse sin participación humana. Estarán equipados con multitud de sensores, cámaras, lidares, radares, que analizarán en tiempo real el entorno, vigilarán las señales, el clima y el estado de las vías. La inteligencia artificial tomará decisiones de forma autónoma, cuándo acelerar, dónde reducir la velocidad y, si es necesario, detenerse. La principal ventaja de estos sistemas es la seguridad máxima. La inteligencia artificial no se cansa, no se distrae y no se equivoca como una persona. Esto significa menos accidentes, más puntualidad y mayor eficiencia en la circulación. Además, los trenes autónomos permitirán reducir los costos de operación y de mantenimiento técnico. Ya se implementan tecnologías de diagnóstico predictivo, cuando el sistema detecta y elimina fallos por adelantado, sin esperar a que ocurra una avería. Pero hay otra cara de la moneda. Miles de maquinistas y especialistas técnicos pueden perder su trabajo. En algunos países ya intentan reorientar al personal hacia otros puestos, pero esta transición inevitablemente generará debates sociales. Así que, como en muchos sectores, no la técnica, sino más bien el factor social, puede convertirse en el principal freno en el camino hacia el nuevo futuro ferroviario. Las redes ferroviarias se vuelven cada vez más rápidas y con mayor capacidad, pero hay un elemento que sigue siendo sorprendentemente arcaico: la compra y verificación de billetes. Las nuevas tecnologías prometen hacer este proceso instantáneo. Los sistemas biométricos y de microchip son un paso hacia el futuro, donde ya no harán falta billetes de papel, ni siquiera electrónicos. La biometría permite identificar al pasajero por rasgos únicos, huella dactilar, iris del ojo o facciones del rostro. Imagina, simplemente pasas por el torniquete, la cámara escanea tu rostro y el sistema te reconoce al instante, confirma el pago y te deja pasar al andén, sin colas, sin movimientos de más. Las tecnologías de microchip van aún más lejos. Un pequeño chip, integrado en una pulsera, en el teléfono o incluso bajo la piel, almacena toda la información necesaria: tu billete, datos personales y credenciales de pago. Todo lo que necesitas es acercar la mano o el dispositivo al escáner y el sistema abre automáticamente el paso. Ideas así ya se han implementado parcialmente en distintos países. Por ejemplo, billetes en el smartphone que se escanean al entrar. Pero el siguiente paso son puertas inteligentes, que no solo te reconocen, sino que posiblemente gestionan la iluminación dentro del vagón, indicando el camino a tu asiento. No es fantasía, sino un futuro cercano que hará los viajes más rápidos, seguros y cómodos. Si alguna vez viajaste en un tren de alta velocidad y sentiste vibraciones por irregularidades en la vía, entenderás lo importante que es una suspensión confortable. La suspensión activa es un nuevo peldaño en la evolución de los sistemas ferroviarios. A diferencia de las suspensiones pasivas habituales, que solo reaccionan a las irregularidades, el sistema activo trabaja por anticipación. Con sensores y microprocesadores, analiza el estado de la vía en tiempo real y corrige de inmediato amortiguadores y resortes para suavizar cualquier oscilación. El resultado es un desplazamiento increíblemente suave, como si el tren flotara en el aire. Para líneas de alta velocidad, esto es especialmente importante. Incluso la vibración más leve a gran velocidad puede causar incomodidad o sobrecarga en los rieles. Pero no se trata solo de confort.
La suspensión activa eleva la estabilidad del convoy y reduce el riesgo de descarrilamiento, especialmente en curvas y tramos con vías desgastadas. Además, gracias a la reducción de cargas de impacto, disminuye el desgaste tanto de los vagones como de los rieles, lo que supone un ahorro directo en reparaciones y una extensión de la vida útil de toda la infraestructura. Estos sistemas ya se desarrollan activamente y, en los próximos años, se convertirán en estándar para los nuevos trenes de alta velocidad, haciéndolos no solo más seguros, sino verdaderamente lujosos por dentro. El futuro de los trenes ya golpea sobre los rieles y luce apasionante. Desde convoyes que levitan hasta ventanas inteligentes, desde paneles solares hasta híbridos capaces de despegar. Todo esto no es solo fantasía de ingenieros, sino los heraldos de una nueva era de los viajes. Muy pronto el camino dejará de ser simplemente un trayecto, se convertirá en una aventura en sí misma. Y, quizá, algún día, al sentarnos en un tren, no sentiremos expectativa, sino entusiasmo, porque delante nos espera un auténtico futuro a la velocidad de la luz.